Bien, entonces ahora describamos la zona de vapor húmedo, sin tocar la línea, porque tocando la línea, ¿cierto? El líquido saturado, o sea, las líneas y todo lo que está dentro es la zona de saturación. Fuera de la línea, antes de acá, es líquido comprimido, que ya describimos su termodinámica y se aplica la aproximación cuando no tenga suficiente información. Ahora, ¿qué pasa en la zona de vapor húmedo, que es la región saturada, incluyendo las líneas? Vamos a mirar lo siguiente. Yo necesito, generalmente, calcular la composición, porque acuérdense que un vapor húmedo es una mezcla de líquido y de vapor saturado. Y entonces a mí me gustaría saber la composición de cuánto vapor o cuánto líquido saturado hay en el sistema. Para el cálculo de la composición yo voy a hablar de algo que se llama la calidad. Y la calidad la voy a llamar X, símbolo X, ¿sí? La calidad, cuando hablo de estos procesos termodinámicos, es igual a M sub G, o sea, la masa de vapor saturado. Recuerden que todo lo que sea sub G es vapor saturado y todo lo que sea sub F es vapor, es líquido saturado. Entonces, esa calidad es como una fracción molar, pero en realidad es una fracción que quiere decir la masa del vapor saturado sobre la masa total. Y como la masa total en el sistema, todo lo que diga sub T es total en este caso. La masa total en un sistema cerrado como el que pusimos en el primer video. Hagan de cuenta ese cilindro émbolo que tiene agua saturada y vapor saturado. Entonces la masa total está compuesta por masa de vapor saturado más masa de líquido saturado, ¿cierto? De tal manera que nosotros vamos a decir que esa calidad se define como la masa de vapor sobre la masa total, que es mg sobre mf. Esta es una forma de describir termodinámicamente la calidad. La calidad siempre va de 0 a 1, ¿sí? Nunca es negativa y nunca es mayor a 1 porque es una fracción, ¿sí? A veces hablan de porcentaje de calidad, pero es simplemente multiplicar la calidad por el porciento, por el 100%. ¿Por qué es importante la calidad? Porque me relaciona la masa del vapor saturado en la mezcla dividido en la masa total. Entonces ya estamos hablando de masas. Y cuando hablo de masa, hablo de composición, ¿sí? Estoy hablando como tal de la composición en cualquier punto, no sé, aquí adentro, por acá. Cuando estoy aquí adentro yo necesito cuál es su composición. Pues si quiero saber su composición, yo hablo de la calidad. Porque la calidad, ¿qué es? Una relación de la masa de vapor sobre la masa total del sistema. Nosotros en clase vamos a hacer muchos ejercicios del cálculo de la composición en la zona de saturación. ¿Vale? ¿Qué pasa? Esa calidad sobre la línea de líquido saturado, que es esta línea azul hasta el punto crítico, es igual a 0. Ojo que no lo estoy poniendo en la zona de saturación. Sobre la línea, a ver, para que no nos van a confundir. Sobre la línea, ¿sí? La masa, perdón, la calidad vale 0. ¿Por qué? Porque sobre esta línea de líquido saturado, acuérdense que el líquido saturado es un líquido a punto de evaporarse, pero todavía no hay vapor. Y si no hay vapor, pues tengo masa 0 de vapor. Y si tengo 0 aquí en el numerador, pues la calidad vale 0. ¿Vale? Pero sobre la línea de vapor saturado, que es un vapor a punto de condensarse, la calidad vale 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque del punto crítico hacia allá, acuérdense que esa se llama línea de vapor saturado. Y es un vapor que está a punto de condensarse, pero no hay líquido. Entonces, sobre esta línea no hay masa de líquido saturado. Entonces, mg sobre mg da 1. Y entonces aquí la calidad vale 1 sobre toda la línea. ¿Qué pasa con la calidad? ¿Sí? Por ejemplo, en cualquier punto, ¿sí? De esta línea a esta línea, sin tocarlas. Pues que la calidad va a ser mayor a 0, pero menor a 1. Porque sobre la línea de líquido saturado vale 0 y sobre la línea de vapor saturado vale 1. En la zona de líquido comprimido, en la zona de vapor sobrecalentado, que está por fuera de las líneas, no se habla de calidad porque no hay mezcla. ¿Estamos? Bueno. Entonces, calidad para cálculos de composición. Ahora imaginemos ese sistema que teníamos en el primer video, que era un sistema cilindro-émbolo, ¿sí? Donde el volumen total del cilindro-émbolo, el volumen total dentro de ese sistema cerrado, era un volumen, ¿cierto? Que en realidad estaba compuesto por líquido saturado
más vapor saturado. Si yo expreso este volumen total que está en metros cúbicos en términos de volumen específico, recuerden que el volumen específico es un volumen total, ¿sí? O sea, volumen sobre masa, ¿cierto? Volumen específico es volumen sobre masa. Si de aquí despejo el volumen total, me va a quedar masa por volumen específico. Que eso fue lo que hice de esta renglón a esta renglón. Expresé los volúmenes en términos de volumen específico y masa. ¿Por qué? Porque los volúmenes específicos yo los tengo en las tablas, ¿vale? Entonces, el volumen total de un recipiente, mira, pongo volumen, el volumen en metros cúbicos, ¿cierto? Lo voy a poner grande porque es mayúscula, para que no me lo confundan con volúmenes específicos que yo los hago de esta manera. Si despejo acá volumen total sería masa por volumen específico. Entonces, si hablo del volumen total del recipiente que contiene la sustancia pura, estoy hablando de la masa total por el volumen específico total, igual a. Si hablo del volumen que ocupa la fase de líquido saturado, entonces estoy hablando de la masa de líquido saturado por el volumen de líquido saturado específico, más la masa de vapor saturado por el volumen específico que ocupa el vapor saturado. ¿Por qué lo hago así? Porque es que necesito buscar una relación entre la calidad, que es la composición del sistema, y parámetros de las tablas como es el volumen específico. ¿Sí? Listo. Voy acá. ¿Sí? Pero estos términos todavía no están en metros cúbicos. ¿Sí? Porque como es una masa por el volumen específico, se me va un kilogramo y me queda en metro cúbico. ¿Qué pasa? Tengo esta ecuación. Y voy a expresar la masa de líquido saturado en términos de las otras masas. Nosotros ya teníamos esta ecuación que decía que masa total es masa de vapor saturado más masa de líquido saturado, ¿cierto? Porque es la masa total del sistema. Despejemos de aquí la masa del líquido saturado. Entonces, masa del líquido saturado es igual a la masa total menos la masa de vapor. ¿Sí? Y voy a meter este término aquí. ¿Vale? Voy a expresarlo ahí, uno en términos del otro, para ir reduciendo términos y llegar a una ecuación total. Entonces fíjense lo que dice acá. Expresé esta masa, acá en términos de masa total y masa de vapor. Entonces, este término quedó igual, la masa del líquido saturado quedó como masa total menos masa de vapor saturado por volumen específico de líquido saturado más masa de vapor saturado por volumen específico de vapor saturado. ¿Vale? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir toda la ecuación sobre la masa total. Vamos a todo lo dividimos sobre la masa total, todo. Entonces fíjense lo siguiente. Masa total con masa total se van aquí y me queda aquí volumen específico total. Fíjense que aquí también me queda masa total sobre masa total, me queda 1. Menos masa de vapor saturado sobre masa total, que es calidad. ¿Sí? Eso es lo que buscaba, una relación con la calidad. Masa de vapor saturado sobre masa total es calidad. Entonces aquí reemplacé esta división en calidad por B sub F, ¿cierto? Más masa de vapor saturado sobre masa total, que es calidad. Entonces aquí reemplacé calidad por volumen específico de vapor saturado. Al dividirlo sobre la masa, fíjense que esto ya me quedó en unidades de metro cúbico sobre kilogramo. ¿Sí? Porque ya está como volumen específico, igual que el de abajo. Si ustedes reorganizan la ecuación, háganla aquí distributiva, van a llegar a esta ecuación que dice que el volumen específico total, que también está en metro cúbico sobre kilogramo o también en pie cúbico sobre libra masa, ¿sí? Va a ser igual al volumen específico como líquido saturado más calidad por B sub Fg. ¿Y qué es B sub Fg? Aplíquenlo allá. ¿Qué es B sub Fg? La resta, ya lo habíamos dicho acá, vean. B sub Fg, la resta entre el volumen específico de vapor saturado menos el volumen específico de líquido saturado. ¿Sí? Esa es la resta. De tal manera, muchachos, que esa ecuación me va a servir para calcular. ¿Calcular qué? Funciones de estado como volumen específico, energía interna o entalpía dentro de la zona de saturación, teniendo en cuenta la composición. Entonces, si J es un... A ver,
Si iota es una función de estado, la voy a llamar iota total. Función de estado como volumen específico, energía interna o entalpía. Va a ser igual a ese iota como líquido saturado más la calidad por ese iota como la diferencia entre vapor y líquido saturado. ¿Sí? Entonces, ¿qué conclusión puedo sacar de ahí? Esa es la ecuación general. Esta es la ecuación general siempre y cuando me encuentre en la zona de saturación. ¿En qué la uso? Para calcular, por ejemplo, volumen específico, como ya lo vimos acá. ¿Sí? Volumen específico, entonces busco el volumen específico a cierta temperatura o presión, más la calidad por B sub Fg. También para calcular energía interna, uso la energía interna total de un sistema, de una sustancia pura. Va a ser la energía interna como líquido saturado más calidad por U sub Fg, que no es más que la energía interna del vapor saturado menos el líquido saturado, ¿vale? Y también para cálculos de entalpía, que va a ser entalpía F más calidad por entalpía Fe, ¿vale? Van a aplicar esa generalidad. Ese iota significa cualquier propiedad intensiva que esté dentro de la zona de saturación. Entonces, a ver, si yo hablo aquí en términos de unidades internacionales, entonces esta sería metro cúbico sobre kilogramo o pie cúbico en unidades inglesas sobre libra masa. ¿Sí? Si estoy hablando de volumen específico. Si estoy hablando de energías, para ambas, como son minúsculas, son específicas. Entonces fíjense en las unidades que están en las tablas. Entonces yo hablaría, por ejemplo, de kilojoule sobre kilogramo o British Thermal Units, BTU, sobre libra masa. ¿Sí? British Thermal Units sobre libra masa. ¿Y eso como para qué? Pues que necesitamos calcular funciones de estado dentro de la zona de saturación. Para mis cálculos, necesito saber cuál es su volumen específico en determinado estado. Por ejemplo, con estas ecuaciones, yo sé cuál es su volumen específico allá adentro, el total. ¿Sí? Puedo saber su composición X, que la relaciono con qué, con la masa de vapor sobre la masa total. Puedo saber sus valores energéticos como energía interna y entalpía, que en otro video les aclararé qué significa energía interna y qué significa entalpía, ¿sí? En otro video, para no alargar este. Bien, esos factores energéticos dentro de la zona de saturación. Vamos a utilizar estas ecuaciones. Vale. ¿Y eso de vapor húmedo dónde lo encuentro? Por ejemplo, para el agua. Está en la tabla A4 y A5. ¿Sí? Por último, para describir todo ya en este mismo video, vamos a mirar dónde encontramos la información del vapor sobrecalentado. Aquí estamos haciendo generalidades como tal la clase, pero en clase, en clase sincrónica vamos a hacer muchos ejercicios para que nos quede claro. Vamos a describir la zona de vapor sobrecalentado, ¿sí? Entonces lo voy a hacer aquí mismo para no borrar. ¿Qué pasa ya en la zona de vapor sobrecalentado? Ya después de esta línea de vapor saturado. Esto para el agua nomás lo puedo encontrar en la tabla A6. Yo siempre hablo del agua, pero en clase vamos a hacerlo contra sustancias puras. ¿Sí? ¿Qué pasa allí? Entonces fíjense lo siguiente. Cambian totalmente las propiedades respecto al líquido comprimido. La presión del líquido, del vapor sobrecalentado va a ser menor a la presión de saturación a una temperatura dada. La temperatura del vapor sobrecalentado va a ser mayor a la temperatura de saturación. Y los otros términos, tanto de volumen específico como de energía interna y como de entalpía, van a ser mayores a el volumen específico como vapor saturado, la energía interna como vapor saturado, la entalpía como vapor saturado, a una presión o a una temperatura dadas. ¿Sí? Y es que es lógico, a ver. Vámonos acá. Expliquémoslo acá mediante
explico aquí rápidamente. Estas son las isobáricas, ¿cierto? Donde va aumentando su presión. Resulta que estoy por acá parado, a una temperatura de 75. ¿Sí? Resulta que su presión es menor a la presión de saturación, porque la presión de saturación es esta. Su presión es menor. ¿Listo? De resto, sus propiedades son mayores. La temperatura de un gas o de un vapor sobrecalentado es mayor a la de esta línea, que es a la temperatura de saturación a una presión dada. Los volúmenes específicos son mayores. Miren que esto va en términos de volumen específico, son mayores. El vapor sobrecalentado tiene valores energéticos mayores de energía interna y entalpía que como si estuvieran saturados. Y entonces en la tabla A6 vamos a encontrar esos valores de vapor sobrecalentado, ¿vale? Aquí me queda muy difícil mostrarles las tablas, eso lo vamos a hacer en clases sincrónicas para el uso de ellas, pero necesito que tengan en cuenta estos criterios, por favor. Esa zona de vapor sobrecalentado, vamos a ver más adelante, que se divide entre gases reales y gases ideales, pero eso ya es otro tema del curso. Bien.